sobre el capítulo de riñón y todas las patologías que en él albergan. Siguiente, por favor. No se pasan las diapositivas. Listo, ahora sí. Ahora sí. Bueno, el riñón o los riñones sirven para convertir más de 1.700 o 1,5 litros de sangre al día en 1 litro de orina. En él se excretan residuos del metabolismo, se regula la concentración corporal de agua, de sales, de calcio y de fósforo. También mantiene el balance ácido en plasma y segrega hormonas como la eritropoyetina, la renina y las prostaglandinas. También regula el metabolismo de la vitamina D. Siguiente, por favor. Las nefropatías pueden agruparse según la estructura renal afectada. Entonces podemos ver nefropatías que están afectados los glomérulos, nefropatías donde están afectados los túbulos, nefropatías donde está infectado el intersticio, nefropatías donde están afectados los túbulos y el intersticio, que están conjuntamente muy unidos, y nefropatías por los vasos sanguíneos. Sea cual sea el origen de todas las nefropatías, cuando es a nivel crónico, siempre van a fallar al final los 4 componentes del riñón. Siguiente. En esta imagen vemos agrupadas por la estructura unas de las patologías que se encuentran. Por ejemplo, en nefropatías que se encuentran por enfermedades de vasos pequeños, encontramos microangiopatía trombóticas, vasculitis de vasos pequeños, arterioembolismo renal. En necrosis tubular aguda tenemos isquemias, por nefrotoxinas, por rhabdomiolisis y por medios de radiocontraste. Nefritis intersticiales agudas están mediadas por medicamentos, por infecciones y por enfermedades sistémicas. En obstrucciones intratubulares están dadas por nefropatías por cilindros, por medicamentos, por cristalurias, y las nefropatías que más se presentan son las glomerulopatías, en las cuales se pueden encontrar por nefritis lúpica, enfermedades antimembrana basal glomerular, las glomerulonefritis postinfecciosas, las membranoproliferativas, también glomerulonefritis por inmunocomplejos, que son la mayoría, por púrpura de Notch y por endocarditis infecciosas, entre otras. Las manifestaciones clínicas están más claras y relacionadas con un proceso de azoemia, que es una anomalía bioquímica que se refiere a un incremento de las concentraciones tanto de nitrógeno ureico en sangre, urea y de creatinina. Esto está relacionado principalmente con una reducción de la filtración glomerular. También encontramos que toda patología renal está clasificada en un síndrome nefrítico o en un síndrome nefrótico. ¿Cómo se diferencian? A grosso modo, debido a que el síndrome nefrítico hay presencia de hematuria, hay disminución de la filtración glomerular, hay una proteinuria pero no marcada y hay un proceso de hipertensión. Mientras que en el síndrome nefrótico hay una proteinuria marcada, hay una hipoalbuminemia, hay un edema generalizado Vanasarca y hay una hiperlipidemia, por ende también hay pérdida de estos lípidos por fallo en la filtración y hay una lipiduria. También podemos encontrar lo que es hematuria y proteinuria, ya mencionado anteriormente. En la insuficiencia renal hay presencia de disminución de la filtración glomerular, hay desregulación del equilibrio electrolítico, retención de residuos, como la azoemia,
oliguria y anuria, que es poca orina o no hay orina. Y en enfermedad renal crónica lo que encontramos es una albuminuria presente, ya que la albúmina es una de las proteínas con mayor peso molecular que no debe eliminarse ni el más mínimo porcentaje por orina, y en resultado final, todas las enfermedades parenquimatosas renales. En la nefropatía terminal encontramos una afectación glomerular menor a 5. En los defectos tubulares renales hay signos de poliuria y trastornos electrolíticos. En obstrucción de vías urinarias está debida por bacteriuria o por piuria, que piuria hace referencia a leucocitos en la orina. Y en nefrolitiasis encontramos cólico renal, hematuria, cálculos y por los cálculos los cristales. Las principales manifestaciones sistémicas de las nefropatías están agrupadas. Manifestaciones por líquidos y electrolitos se ven por deshidratación, el edema, hiperpotasemia, acidosis metabólica. En fosfatos, calcios y en el hueso encontramos hiperfosfatemia, hipocalcemia, hiperparatiroidismo secundario, osteodistrofia renal. A nivel hematológico encontramos anemia, diatesis hemorrágicas. Cardiopulmonar encontramos hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva, miocardiopatías, edemas de pulmón, pericarditis urémicas. A nivel digestivo, náuseas, vómitos, hemorragias, esofagitis, gastritis, bolitis. A nivel neuromuscular encontramos miopatías, neuropatía periférica, encefalopatías, y a nivel dermatológico, color cetrino, prurito y dermatitis. Las glomerulopatías están clasificadas en primarias y glomerulopatías secundarias. Las glomerulopatías primarias es cuando el riñón es el único órgano afectado, mientras que las glomerulopatías secundarias es por el transcurso de enfermedades que afectan el glomérulo, pero a nivel sistémico. Entonces, en glomerulopatías primarias tenemos agrupada la glomerulonefritis aguda proliferativa, la rápidamente progresiva, glomerulopatía membranosa, enfermedades por cambios mínimos, glomerulosclerosis focal y segmentaria, glomerulonefritis membranoproliferativa, enfermedades por depósitos densos, nefropatía de monoglobulinada, glomerulonefritis crónica, y a grosso modo todas las primarias, o la mayoría, están mediadas por inmunocomplejos. Y las glomerulopatías secundarias también tienen su parte inmunológica, como lo son el lupus eritematoso sistémico, la diabetes mellitus y la amiloidosis, entre otras. El glomérulo normal es muy permeable al agua y a los pequeños solutos. Es impermeable a proteínas del tamaño de la albúmina. Esta barrera glomerular y las presiones que se manejan en el glomérulo son las que van a permitir el proceso de la filtración de la sangre, y por las cuales también se lleva muy a cabo, y es muy importante, la estructura histológica, como lo son los podocitos. Siguiente. ¿Cómo ocurre la lesión glomerular? La lesión glomerular ocurre en fases. Primero hay una hipercelularidad, luego hay un engrosamiento de la membrana basal por depósitos de materiales amorfos electrodensos, a menudo son inmunocomplejos, como ya lo he dicho anteriormente. Luego hay una hialinosis y esclerosis, que indica la acumulación de un material de aspecto homogéneo y eosinofilio. Y por último, la lesión de los podocitos, donde se lleva a cabo el daño por la defectación del glomérulo. La diana de las glomerulopatías es la membrana basal del glomérulo. Siguiente.
Las causas de glomerulopatía son por enfermedades inmunitarias sistémicas, por problemas vasculares como la hipertensión, por enfermedades metabólicas como la diabetes, hereditarias como un ejemplo sería la enfermedad de Fabry. La patogenia está mediada por reacciones antígeno-anticuerpo in situ, que son por inmunocomplejos formados localmente por anticuerpos que reaccionan con el antígeno tisular intrínseco o con antígenos extrínsecos en glomérulos. Por otra parte, también se da por depósitos de complejos de antígeno-anticuerpos pero circulantes. Ocurre un atrapamiento de complejos antígeno-anticuerpos circulantes dentro de los glomérulos, seguido de esto va a haber una reacción inflamatoria llevando a la lesión. Cualquiera que sea el antígeno, los complejos antígeno-anticuerpos formados o depositados en los glomérulos puede causar una reacción inflamatoria local, generando una lesión. Entonces, la progresión de la lesión del glomérulo es por mecanismos inmunitarios que llevan a una lesión glomerular. Esta lesión glomerular lleva a destrucción de nefronas. La destrucción de nefronas lleva a que ocurra una reducción de la filtración glomerular, llevando a la insuficiencia renal. Las glomerulonefritis se pueden presentar de dos formas, como ya lo había hablado, el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico. El síndrome nefrítico se da por una inflamación de los glomérulos, hay presencia de hematurias, de cilindros hemáticos en orina, azodemia, que es aumento de los desechos sanguíneos como lo son la urea, el pum, la creatinina, oliguria, hipertensión leve o moderada, proteinuria y edema, que no son tan marcados, y las causas son por lesiones glomerulares mediadas por inmunológicamente, por inmunocomplejos caracterizados por cambios proliferativos e infiltración de los leucocitos. Un momento. No, devuélvete, por favor. En el síndrome nefrótico, las causas son por alteración de las paredes capilares glomerulares que produce un aumento de la permeabilidad a las proteínas plasmáticas. Por ende, va a haber una proteinuria masiva, una hipoalbuminemia, un edema generalizado debido a la retención debido a la retención de agua y sodio por disminución de presión osmótica coloide en la sangre intravascular. Va a haber una hiperlipidemia y una lipiduria, alteraciones de las barreras, produciendo un aumento de la permeabilidad, haciendo que las proteínas escapen, ocasionando la proteinuria y la hipoalbuminemia. Las causas son por glomerulonefritis focal y segmentaria, las patologías, por nefropatía membranosa, por diabetes, amiloidosis, lupus eritematoso sistémico, glomerulonefritis mieloproliferativa y enfermedades por depósitos densos. Bueno, una de las patologías son del síndrome nefrítico. Acá ya empezamos a clasificarlas. Una de las patologías del síndrome nefrítico es la glomerulonefritis aguda proliferativa. Este grupo de enfermedades se caracteriza histológicamente por la proliferación difusa de las células del glomérulo asociada a la entrada de leucocitos o un exudado de leucocitos. Acá, como podemos ver, se depositan en la imagen derecha, en la imagen izquierda el glomérulo está bien. En la imagen izquierda observamos que complejos de autoinmunes se van a depositar en la membrana basal glomerular, dañando esa membrana y produciendo que haya filtración de compuestos a la orina, debido a la disminución de la filtración glomerular. Siguiente. La glomerulonefritis postestreptococóxica. En esta es una patología causada por inmunocomplejos que contienen antígenos estreptococóxicos y anticuerpos específicos formados in situ. Siguiente. El cuadro histológico clásico es que de los glomérulos el cuadro histológico clásico son glomérulos hipercelulares aumentados de tamaño. ¿Por qué se debe esta hipercelularidad? Y es primero por infiltración de leucocitos, ya sean neutrófilos o monocitos. Segundo, por proliferación de células endoteliales y mesangiales, por formación de semilunas
y producción de tumefacción de las células endoteliales. La proliferación y el infiltrado leucocitario son habitualmente globales, afectan a todos los lóbulos de los glomérulos. Tenemos la glomerulonefritis rápidamente progresiva con semilunas. Esta glomerulonefritis es un síndrome asociado a una lesión glomerular importante, pero que no se denota una etiología específica de la glomerulonefritis. Existen tipos de glomerulonefritis rápidamente progresiva. La tipo 1, que es desencadenada por anticuerpos antimembrana basal glomerular, está limitada al riñón y también puede darse por el síndrome de Guts-Pasteur. La tipo 2 está mediada por inmunocomplejos, mayoritariamente es de tipo idiopática, puede presentarse en glomerulonefritis postinfecciosas, en nefritis lúpicas, en púrpuras de Noche, en nefropatías por inmunoglobulina A, entre otras. Y está la tipo 3, que es pausa inmunitaria, asociada a ANCA, que ANCA son anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos. También puede ser de origen idiopático, por granulomatosis con polivasculitis o por polivasculitis. En esta imagen observamos una glomerulonefritis con semilunas, con una tinción de paz, observándose los ovillos glomerulares colapsados y la masa con forma de semiluna de las células epiteliales parietales proliferantes y los leucocitos en el interior de la cápsula de Bowman, ocasionado por la infiltración leucocitaria. Siguiente. La nefropatía membranosa. La nefropatía membranosa, dame un momento, ya sigo, deme 2 minuticos, ya continúo. Bueno, qué pena, sigo. La nefropatía membranosa. La nefropatía membranosa se caracteriza por un engrosamiento difuso de la pared capilar glomerular por acumulación de depósitos de inmunoglobulinas. El 75% de los casos son primarios. Los secundarios, que son por inmunoglobulinas, los secundarios son mediados por fármacos, tumores malignos subyacentes como los carcinomas, lupus eritematoso sistémico, infecciones, trastornos inmunitarios. En la morfología encontramos ese engrosamiento uniforme difuso de la pared capilar glomerular. Leslie.
problemas técnicos, Nico. Sí, hubo un momento que a mi compañera se le cayó como que el internet. Ok, entonces en la imagen tenemos eh, el engrosamiento difuso de las paredes capilares sin el incremento del número de células, pero con un engrosamiento difuso de las paredes capilares. Como punteo, como señalo. En los bordes del glomérulo se ve eso. Siguiente. Otra enfermedad que se clasifica en los síndromes nefríticos es la enfermedad de cambios mínimos. En la enfermedad de cambios mínimos es un trastorno benigno caracterizado por borramiento difuso de las prolongaciones de las células epiteliales viscerales, los podocitos, detectables solo con microscopía electrónica. Si se observa por microscopía óptica, no se observa el daño. Por eso se llama enfermedad de cambios mínimos. Y su etiología también es por inmunocomplejos. La glomerulosclerosis focal y segmentaria es un trastorno primario de los podocitos y esclerosis de algunos glomérulos. Se afecta solo una porción del ovillo capilar, no como las anteriores. La manifestación clínica es de inicio agudo por síndrome nefrótico o por proteinuria no nefrótica. Es responsable del 10 al 35% de los casos de síndrome nefrótico en niños y en adultos. Siguiente. La degeneración característica y la alteración focal de las células epiteliales viscerales con borramiento de podocitos se asemeja a un cambio de celular epitelial difuso, similar a la enfermedad con cambios mínimos y a otras podocitopatías. Entonces, en la imagen se puede apreciar una insudación hialina. Se observa tanto insulación hialina y se observan pequeñas vacuolas donde se acumulan los lípidos en las zonas escleróticas. Siguiente. Nefropatías asociadas a VIH. La infección por VIH puede dar lugar directa o indirectamente a varias complicaciones renales, incluida la insuficiencia renal aguda o la nefritis intersticial aguda, inducida por fármacos o infección, o microangiopatías trombóticas, glomerulonefritis postinfecciosa y con mayor frecuencia una forma grave de la variante colapsante llamada nefropatía asociada a VIH. ¿Qué es lo que podemos observar en la imagen? Es una retracción del ovillo glomerular, el estrechamiento de las luces capilares y la proliferación y tumefacción de las células epiteliales viscerales con acumulación prominente de gotículas intercelulares de las proteínas absorbidas en las células epiteliales viscerales, en los podocitos, con una tinción de metenamina de plata, perdón. Siguiente. La glomerulonefritis membranoproliferativa. En la glomerulonefritis membranoproliferativa se caracteriza por la presencia de podocitos subendoteliales delimitados. Histológicamente encontramos alteraciones de la membrana basal glomerular, proliferación de células, infiltrado leucocitario en depósito de regiones mesangiales. Su patología está mediada por inmunocomplejos y por activación de la vía clásica y alternativa del complemento. La enfermedad por depósitos densos. La enfermedad por depósitos densos son anomalías que dan lugar a activación excesiva de la vía alternativa del complemento. Afecta a niños y adultos jóvenes y está asociada a desregulación adquirida o genética de la vía alternativa del complemento.
En las anomalías glomerulares aisladas encontramos eh, la nefropatía de hemoglobina A o enfermedad de Berger, que son por depósitos prominentes de hemoglobina A, y la nefritis hereditarias, están asociadas a mutaciones en genes de colágeno tipo 4, como lo son el síndrome de Alport, ligado al cromosoma X y a hematuria familiar benigna. La glomerulonefritis crónica es una enfermedad terminal ocasionada por varios tipos de glomerulonefritis. En ella encontramos reducción asimétrica del tamaño renal y superficies corticales con granulado difuso. Hay un incremento de la grasa peripélvica, obliteración de los glomérulos y hay una esclerosis arterial y arteriolar evidente a nivel visible, microscópico. Siguiente. Están las glomerulonefritis secundarias. No voy a abarcar mucho en ellas, pero son la nefritis lúpica, la púrpura de Noche, la glomerulonefritis asociadas a endocarditis bacterianas, la nefropatía diabética y la glomerulonefritis fibrilar. En las enfermedades tubulares. Bueno, las enfermedades tubulares, la mayoría de las formas de lesión tubular afectan también al intersticio. Por eso digo que estaban muy relacionadas esas dos estructuras. Las enfermedades que afecten a ambos componentes se comentan de manera conjunta. Entonces, existe enfermedades tubulares ocasionadas por lesión tubular isquémica o tóxica y enfermedades tubulares ocasionadas por reacciones inflamatorias como lo es la nefritis tubulointersticial. En las lesiones, una lesión tóxica tubular una lesión tóxica puede llevar a una lesión tubular y una lesión isquémica lleva a una vasoconstricción. Esta lesión tubular, en ella puede haber pérdida tubular retrógrada, que hay una reducción de la diuresis. En las células descamadas va a producir una obstrucción y en procesos inflamatorios intersticiales va a haber una filtración glomerular reducida. En la evolución clínica encontramos una fase inicial, una fase de mantenimiento, una fase de recuperamiento hasta llegar a la recuperación. En la fase inicial hay un descenso transitorio del flujo sanguíneo y de la filtración glomerular, con una diuresis, disminución de la orina y con un aumento, con una azoemia, con un aumento de los compuestos como es el BUN, la urea y la creatinina. En la fase de mantenimiento hay una oliguria, aumenta un poco la orina, aún siguen aumentados los compuestos como lo es el BUN, hay una hiperportasemia y se puede comportar como una acidosis metabólica. En la fase de recuperación hay un incremento de la diuresis, hay una pérdida de agua y sodio y potasio y por último pues se lleva a la recuperación y al correcto homeostasis de la filtración glomerular. En las alteraciones tubulares tenemos la necrosis tubular aguda, que es mediada por efecto tóxico directo del fármaco sobre el epitelio tubular renal del túbulo proximal. Los mecanismos dados es por alteración en la función mitocondrial, por interferencia en el transporte tubular, por alteración de la permeabilidad de la membrana basal y por formación de radicales libres. Dado por dosis dependiente, en alteraciones de transporte del sodio-potasio, en concentraciones de solutos en orina. En la clínica se ve reflejada por disminución de la filtración glomerular y por edema generalizado. Uno de los medicamentos que puede ocasionar esto son los aminoglicósidos, anfotericina B, antirretrovirales como la adefovir, el sidefovir y el tenofovir. Los cisplatino, los contrastes, el foscarnet y el ácido zoledrónico. En las nefritis tubulares o intersticiales están mediadas por un efecto tóxico directo del fármaco, pero en el intersticio renal,
ocasionan edemas, fibrosis y daño tubular o atrofia. Los mecanismos dados es por carácter inmunológicos. Clínicamente se puede ver de evolución crónica o de evolución aguda. En evolución aguda hay hipersensibilidad severa con signos y síntomas de fiebre, erupción cutánea y eosinofilias. En crónica, en la evolución crónica encontramos una fibrosis intersticial con pérdida de concentración de la orina, lo que lleva a una mayor cantidad de solvente que de solutos, ocasionando una poliuria. Eso puede estar, más que todo están relacionados con los años. Siguiente. Esos son, acá en esta imagen está representado los distintos patrones de daño tubular, tanto a nivel isquémico como a nivel tóxico. Entonces, en donde están las secciones rojas es donde se puede donde hay necrosis, y en la azul donde es ocasionado por isquémicos o por ya sea cilindros, ya sea un cálculo, cualquier proceso obstructivo. Siguiente. Las reacciones inflamatorias de nefritis tubulointersticial está mediado por fármacos y tóxicos, como son combinaciones de analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos, inhibidores de la bomba de protones, inhibidores de las calcineurinas, agentes quimioterapéuticos, nefropatías secundarias de radiación. En infecciones por pielonefritis santogranulomatosas, por pielonefritis crónicas, en enfermedades autoinmunes como el síndrome de Scholl, de Schrödinger, sarcoidosis, lupus eritematoso sistémico, nefritis intersticial, enfermedades relacionadas con inmunoglobulinas y vasculitis. En enfermedades sistémicas mediadas por enfermedades linfoproliferativas, nefropatías de células falciformes, enfermedades inflamatorias intestinales. En enfermedades metabólicas tenemos la nefropatía crónica por depósito de oxalatos, nefropatías crónicas por depósito de uratos, nefrocalcinosis, nefropatías hipopotasémicas crónicas. La pielonefritis. La pielonefritis es una de las enfermedades renales más comunes y se define como una inflamación que afecta a los túbulos, el intersticio y la pelvis renal. Se presenta en dos formas. La pielonefritis aguda suele deberse a una infección bacteriana y se asocia a la infección de vías urinarias, y la pielonefritis crónica es un trastorno más complejo. La infección bacteriana tiene una función dominante, pero hay otros factores como lo es el reflujo vesicouretral o obstrucción que predisponen a que episodios repetitivos de pielonefritis se pueda volver a un episodio crónico. Una pielonefritis grave, existen las infecciones del tracto urinario, infecciones del tracto urinario no complicadas y complicadas, como lo son toda infección del tracto urinario que llegue al riñón, se tiene en cuenta como una infección complicada, debido a que puede causar un episodio de bacteriemia y sepsis. Las bacterias son los agentes infecciosos más habituales que colonizan tanto el tracto urinario alto como el bajo, y la nefritis crónica. Entonces, ¿cómo puede una infección llegar desde la vejiga hasta el riñón? Primero que todo, hay colonización porque las bacterias entran a la vejiga. Hay alteración de la unión vesicouretral y por lo mismo hay un reflujo vesicouretral haciendo que asciendan los microorganismos hacia a nivel renal, donde hay una diseminación bacteriana por todo el reflujo intrarrenal. Los agentes habituales de infecciones ascendentes es la Escherichia coli, Proteus mirabilis y Enterobacter spp.
Nefritis inducida por fármacos y toxinas. En la nefritis inducida por fármacos y toxinas, es la segunda causa más habitual de lesión renal aguda. Espera un momento. Las toxinas y fármacos pueden causar lesiones en los riñones al menos de 3 formas. Una, pueden desencadenar una reacción intersticial inmunitaria. Un ejemplo de ello es la nefritis aguda por hipersensibilidad inducida por fármacos como la meticilina. Otra forma puede ser que cause un daño a la lesión de los túbulos. Y otra es que pueda causar una lesión subclínica, pero acumulativa, de los túbulos que tarda varios años en evolucionar a una insuficiencia renal crónica. Este último tipo de daño es especialmente preocupante porque puede ser irreconocible hasta que se ha producido un daño renal irreversible por su paso como una lesión subclínica. Siguiente. Las vasculopatías. En las vasculopatías tenemos la clasificación de las vasculopatías, que pueden ser nefroesclerosis, estenosis de la arteria renal, microangiopatía trombótica y otros problemas que puedan causar vasculopatías. En la nefroesclerosis encontramos vasos con paredes engrosadas que va a llevar a una estenosis. Voy a devolverles. Luego de la estenosis se va a producir una isquemia parenquimatosa focal, conllevando a una glomerulosclerosis y lesión tubular intersticial, reduciendo la masa renal, y esto habitualmente está asociada a procesos de hipertensivos. En la estenosis de la arteria renal se da por un aumento de la producción de renina por la parte del riñón isquémico, donde también se ve afectado la enzima angiotensina, la enzima convertidora de angiotensina. La microangiopatía trombótica es debida a un exceso de activación de plaquetas depositadas en forma de trombos en los capilares y arteriolas de los varios lechos tisulares, incluidos los del riñón. Se da por un síndrome hemolítico urémico típico o atípico y por tiempos de la coagulación alterados. La patogenia, primero ocurre una lesión endotelial, luego de la lesión endotelial va a haber una activación excesiva de estas plaquetas y van a ser depositadas. Esta agregación plaquetaria va a ser depositada generando trombos en los capilares. Otros problemas de vasculopatías encontramos la nefropatía isquémica arteriosclerótica por placas de arteroma, nefropatía arteroembólica, nefropatía de enfermedad de las células falciformes, que son las células deplanocíticas, y cuando no tienen hemoglobina, sino desoxihemoglobinas, se van a convertir en glóbulos rojos rígidos, en donde no van a tener flexibilidad, y en las bifurcaciones se van a producir procesos de obstrucción, creando episodios isquémicos y necróticos, y necrosis cortical difusa e infartos renales que mayoritariamente están debidos por la enfermedad de células falciformes. Siguiente. En las anomalías congénitas y el desarrollo, puede ser hereditaria, pero más a menudo es el resultado del desarrollo de un defecto adquirido durante la gestación. Un claro ejemplo de ello es el tumor de Wilms, que está categorizado por anomalías urogenitales, que son defectos genéticos funcionales de transporte tubular, como cistinuria y acidosis tubular renal. Estas anomalías pueden ser tanto funcionales como estructurales. Siguiente. En las anomalías estructurales encontramos agenesia renal, que es incompatible con la vida, ya que es una agenesia bilateral, se asocia a otros defectos congénitos. Compatible con la vida es cuando es una agenesia unilateral. El riñón se agranda como consecuencia de la hipertrofia compensadora. Finalmente ocurre una esclerosis glomerular
progresiva en el riñón como consecuencia de cambios adaptativos en las nefronas hipertrofiadas. Y la evolución es una nefropatía tóxica, crónica. En la hipoplasia, hay un fracaso del desarrollo de los riñones hasta su tamaño normal. Puede ser bi o unilateral. Su evolución también da una nefropatía crónica, o la mayoría dan una nefropatía crónica. Se observa en lactantes con bajo peso al nacer. Un riñón verdaderamente hipoplásico no muestra cicatrices y tiene un menor número de lóbulos renales y piramidales, normalmente 6 a menos, lo que conlleva a una disminución muy marcada de lo que puede ser una filtración glomerular o de una filtración de la sangre. Riñones ectópicos. Los riñones se apoyan inmediatamente por encima del borde de la pelvis o incluso por detrás de ella. Son de tamaño normal o pequeños y su acomodamiento de uréteres causa una obstrucción del flujo urinario, lo que vuelve a la persona con predisposición a infecciones urinarias. Riñones en herradura. Es una función de los polos superiores en un 10% en el polo superior y en el polo inferior en un 90%, que produce una estructura en forma de herradura continua que atraviesa la línea media por delante de los grandes vasos. Una tabla de nefropatías quísticas en las cuales encontramos nefropatía, una de ellas la nefropatía poliquística del adulto, que es de herencia autosómica dominante. Característicamente anatomopatológicamente encontramos riñones multiquísticos grandes, quistes hepáticos y aneurismas saculares. En las características clínicas encontramos hematuria, dolor en el flanco, dolor en flancos, infección de las vías urinarias, litiasis renal, hipertensión. La evolución más frecuente es una insuficiencia renal crónica a partir de los 40-60 años y una representación de esquemática de riñones que está más grande de lo normal y con múltiples quistes. Y tenemos la tabla completa, pero no voy a profundizar en ella. Siguiente. La nefropatía poliquística autosómica dominante fue la que acabé de decir. Siguiente. Pues ahí, siguiente, son las características clínicas de la nefropatía poliquística. Siguiente. Enfermedades quísticas de la médula renal. Encontramos el riñón en esponja medular con múltiples dilataciones quísticas del conducto colectores en médula. La función renal suele ser normal, pero los conductos papilares de la médula están dilatados y puede haber pequeños quistes. Los quistes están de epitelio cúbico o por epitelio transicional. No hay cicatrices corticales, sino se asocia a una pielonefritis. También tenemos la nefrotosis y enfermedad quística medular de inicio en el adulto. Son trastornos renales progresivos, están caracterizados por un número de variables quistes medulares, normalmente están concentrados en la unión córtico-medular. Esta lesión afecta a lo que son los túbulos distales con alteración de la membrana basal tubular, produciendo una atrofia tubular crónica y progresiva con afectación de la médula y corteza con fibrosis intersticial. Hay daño túbulo intersticial cortical que causa una insuficiencia renal. En corteza se atrofia y hay un engrosamiento de la membrana basal tubular. Primero, hay causas de manera esporádica, no familiar, por nefroptosis juvenil familiar, por displasia renal retiniana. Siguiente. Esos son otros tipos de enfermedades quísticas. Bueno, obstrucciones de las vías urinarias.
La obstrucción de las vías urinarias puede ser brusca o insidiosa, parcial o completa, unilateral o bilateral. Puede presentarse en cualquier nivel de las vías urinarias, desde la uretra hasta la pelvis renal. 7. Las causas de obstrucciones de las vías urinarias son por malformaciones congénitas como las válvulas uretrales posteriores y estenosis uretrales, por estenosis del meato, obstrucción del cuello vesical, estenosis y obstrucción de la unión ureteropélvica, reflujo vesicouretral. Otra de las causas es por cálculos urinarios, por hipertrofia prostática benigna, por tumores como lo son el carcinoma de próstata, tumores de vejiga, enfermedades malignas contiguas como el linfoma retroperitoneal, carcinoma de cuello uterino, por procesos inflamatorios como es la prostatitis, la uretitis, la fibrosis retroperitoneal, por papilas desprendidas o coágulos de sangre, en el proceso del embarazo, en prolapso uterino y sístole, y en trastornos funcionales como lo son problemas neurógenos y otras anomalías funcionales del urétero o de la vejiga. En la obstrucción de las vías urinarias existe la hidronefrosis y la urolitiasis. En la hidronefrosis, el término es utilizado para describir la dilatación de la pelvis renal y de los cálices asociados a la atrofia progresiva del riñón debido a la obstrucción de la salida de la orina. Y la urolitiasis es por un aumento de la concentración de sus componentes en la orina en una cuantía que supera su solubilidad, produciendo una sobresaturación y haciendo la formación de los cálculos. Los tipos de cálculos más comunes de una litiasis son oxalato y fosfato de calcio, fosfato de amonio y magnesio, ácido úrico, fosfato triple y en un defecto a nivel congénito, la cistina. En la hidronefrosis hay una dilatación de la pelvis y de los cálices, produciendo una atrofia del parénquima renal. Dependiendo de la altura del bloqueo de la orina, la dilatación puede afectar primero a la vejiga y al uréter y después al riñón. El riñón aumenta de tamaño dependiendo de la duración y el grado de obstrucción. Primero hay una obstrucción, en el orden de la fisiopatología, primero una obstrucción aguda con dolor y distensión del sistema colector. Seguido hay una hidronefrosis unilateral completa o parcial. El riñón no se afecta, pero puede tener una función renal hasta el momento adecuada. Luego hay una obstrucción bilateral parcial con incapacidad para concentrar orina y frecuentemente por hipertensión. Por último, hay una obstrucción bilateral completa de inicio rápido que es incompatible con la supervivencia. En la urolitiasis, cálculos renales, piedras en el riñón, como comúnmente la conocen, es causada por un aumento de las concentraciones de los componentes de la orina, por cambios en el pH de la orina, reducción de la uresis y presencia de bacterias. Una infección bacteriana por la sobrepoblación de las bacterias puede producir una obstrucción. Una infección bacteriana puede llevar a cálculos o cálculos puede llevar a una infección bacteriana, para tenerlo claro. El lugar de la formación de estos cálculos es en la pelvis renal e interior de los cálices. En el oxalato o fosfato de calcio puede estar relacionada por una hipercalcemia, por una hipercalciuria, por un hiperparatiroidismo que está relacionado con el calcio, por formación de cálculos en los túbulos. El ácido úrico se da por una hiperuricemia, personas que sufren de gotas, leucemia. Más de la mitad de los pacientes con cálculos de ácido úrico no tienen ni hiperuricemia ni aumento de la excreción del ácido úrico. Normalmente el ácido úrico se ve elevado en procesos virales o en procesos febriles no específicos,
tanto los cristales de ácido úrico como los cristales de uratos amorfos o fosfatos amorfos. Los cristales de fosfato triple o estrobita están formados después de las infecciones por bacterias desdobladoras de la urea y estas en orinas alcalinas. Y en la cistina es un defecto genético de la restricción de los aminoácidos. Por último, tenemos las neoplasias del riñón, tanto neoplasias malignas como las neoplasias benignas. Entre las neoplasias benignas encontramos el adenoma papilar renal, que son pequeños adenomas originados en el epitelio tubular renal dentro de la corteza, en estructuras papilomatosas con ramas complejas. El angiomiolipoma, formado por vasos, músculo liso y grasa, se origina a partir de las células epitelioides perivasculares, tiene tendencia a hemorragias espontáneas y aparece en esclerosis tuberosa. El oncocitoma está compuesto por células eosinofílicas, ocasiona tumores homogéneos y vienen encapsulados con cicatrices centrales. En las neoplasias malignas encontramos el carcinoma de células renales, son esporádicos o hereditarios. También está el síndrome de von Hippel-Lindau, el síndrome de leiomyomatosis hereditaria y carcinoma de células renales, carcinoma papilar hereditario y el síndrome de Birt-Hotz-Dub. Bueno, eso sería todo por el capítulo de patología renal. Muchachos, ¿tienen preguntas? No, señor. Bueno, muchachos, vamos a descansar hasta las 10:20 para que desayunen y a las 10:20 empezamos sistema nervioso. Yo ya les escribí un correo, no sé si lo había leído, para que comiences. ¿Listo? Doc, una pregunta, ¿los casos clínicos de patología renal son después de ver la clase de sistema nervioso? Vamos a ver si me interesa mejor dejar la teoría primero y los casos si nos ajustamos. Muchachos, una pregunta. ¿El horario habitual de patología es martes, jueves y viernes o martes, miércoles y viernes? Profe, es martes, miércoles y viernes. ¿Miércoles en qué horario? El miércoles de 11 a 1:30 de la tarde. ¿Y el viernes?